Bienvenidos a su iglesia el Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy día de estudio, ¿verdad? Hoy día de estudio profundo de las Escrituras. Si usted vive en las áreas cercanas, participen en alguno de estos estudios, ¿verdad? Porque estamos muy faltos de la sana doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por poder predicar tu palabra, poder enseñarla, porque es un privilegio, Padre, poder mostrar tus grandezas, tu conocimiento a otros en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Hoy tenemos un estudio muy importante. Seguimos en nuestras carpetas de las epístolas de capítulo por capítulo. Ya tenemos una librería cibernética donde usted puede ver los demás programas de Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Tenemos otras epístolas, ¿verdad? Como de primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Pedro, primera y segunda carta de Juan, Judas, Filemón y todas esas cartas, Romanos, la tenemos completa. Desde esa oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios en la comunidad de su hogar, en la sana doctrina, para que usted pueda estudiar, como dice el mandamiento para la iglesia, 2 de Timoteo 2:15, estudia con diligencia. No dice procura como algunas Biblias corruptas dice estudia con diligencia para que tú te presentes como obrero aprobado, que no tienes nada que avergonzarte. Hoy tenemos capítulo 2, hemos tenido muchos viewers en el capítulo 1, le damos toda la gloria a Dios y hemos tenido muchos viewers, mucha gente que está mirando estos videos en las redes sociales y toda la gloria es para Dios y lo están viendo ya en muchos países de habla hispana. Si usted puede compartir este video, compártalo a otros porque es palabra sana, son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, ¿verdad? Y hoy vamos a ver este capítulo 2, ¿verdad? La iglesia de los filipenses. Ya vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Que es muy importante, el evangelio es lo principal para lo doctrinal, ¿verdad? Que lo menciona unas 5 veces, pero en este capítulo 2 vamos a mencionar 2 doctrinas muy importantes para la iglesia, como algunos mandamientos para la iglesia. Entonces ponga mucha atención y vamos a ir viendo estos 30 versículos que son muy importantes. Y dice así, ¿verdad? Por tanto, versículo 1, capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, ¿verdad? Pablo está hablando, si hay alguna, por favor, que haya una respuesta de toda esta doctrina, que haya un fruto de todo esto que Dios les ha enseñado doctrinalmente. Sabía que para un verdadero pastor, para un verdadero dirigente espiritual, anciano, obispo, presbítero, como usted lo quiera llamar, la mayor satisfacción es cuando una persona empieza a entender correctamente la palabra de Dios y comienza a crecer espiritualmente. Por eso Pablo les dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo entre ustedes, ¿verdad? Filipenses, como iglesia, como cuerpo de Cristo, algún refrigerio de amor en comunión con los santos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, desde sus entrañas, cuando dice esa palabra bowel en inglés, dice de lo más profundo de sus entrañas, ¿verdad? No es una palabra grosera, dice de lo más profundo de ti, ¿verdad? Que salga algo de ti. ¿Por qué dice de lo más profundo de ti? Porque el religioso, ponga mucha atención, el religioso es por fuera. El verdadero Hijo de Dios nace dentro de sus entrañas, ese amor, esa comprensión, esa buena voluntad, ese querer como el hacer, el que Dios lo pone, todo eso le nace dentro, no por fuera. Esa es la diferencia entre un religioso y un verdadero cristiano, que el religioso aparenta o hace las cosas por fuera y el Hijo de Dios, el Espíritu Santo produce frutos interiores. Cuando tú lees y te llenas de la palabra de Dios, el agua viva corre por ti y da frutos. Da ese fruto el Espíritu Santo de lo invisible a lo visible, de lo invisible a lo visible. ¿Va? Y hoy nos acompaña nuestro hermano Juan Pérez, ¿va? Ya no lo habíamos visto en muchos estudios, pero ya regresó porque se fue a tomar un curso, ¿va? Ya regresó graduado, ya tiene su corbatita, pero él nos ayuda en nuestros estudios didácticos para que podamos entender la palabra de Dios, ¿verdad?
No dice que completar ni otras cosas en esta palabra, sí. Hay que tener ese amor. ¿Por qué? Porque cumples el gozo. Por eso no hay mayor satisfacción de un dirigente espiritual que la iglesia esté haciendo lo correcto, que esté haciendo obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Que por ejemplo el pastor diga, mañana vamos a evangelizar y muchos le dicen, pues yo quiero ir. Mañana vamos a orar y yo quiero orar, todo voluntariamente. Aquí no hay dedazo, ¿verdad? Que, a ver, equipo 1, equipo 2, equipo 3 sirve, porque eso es religiosidad, eso es política. Eso no es un gobierno teocrático. Dios quiere que todo lo que tú hagas, lo hagas voluntariamente, que nazca de ti, porque el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿verdad? Entonces dice, cumplid mi gozo, que pensáis en lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánimes en una misma mente. Pongan mucha atención. Dice un mismo amor y una misma mente. ¿Se fijan? ¿Se fijan? 1 y 2, ¿va? ¿Por qué? Porque la mente, ¿qué es la mente? Que tienes tú la verdad, ¿verdad? Y el amor es tus acciones que tú haces con tu mente. Pero dice que asimismo la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay iglesias que dicen, pues yo no amo a fulano de tal, que a mí no amo al diácono, que yo no amo al pastor? Entonces no está unánime. Entonces ese amor no viene de Cristo, de sus entrañas. Porque si viniera de Cristo, de sus entrañas, tuvieran un mismo amor, un mismo sentir. Una misma mente, ¿va? ¿Cuál mente? ¿La mente de Juan Pérez? No, la mente de Cristo, que está en las Sagradas Escrituras, ¿va? Cumplí mi gozo, que pensé en lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánimes en una misma mente. No dice un mismo mandamiento, no, dice una misma mente, ¿verdad? Porque han cambiado, algunas Biblias han cambiado esas palabras. Dice, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dos cosas, dos mandamientos, ¿verdad? No hagas nada por contienda o vanagloria. Son dos mandamientos. Aquí Pablo está hablando de dos mandamientos para la iglesia. Entonces, si tú te gusta contender y dices, no, que por qué yo voy a limpiar la iglesia, no, que por qué yo voy a hacer esto, acuérdense que todo es voluntario en una iglesia sana, ¿verdad? No, que ¿por qué el pastor me tira piedras y me hace y dice que estoy robando a Dios y tengo que diezmar? Bueno, ni los diezmos existen en la iglesia sana. ¿Se fijan? Entonces, no hagáis nada por contienda, porque tanto el pastor falso que te predica que tienes que dar diezmos, está contendiendo. Porque ¿contra quién está contendiendo el pastor cuando dice que hay diezmos cuando no los hay en una iglesia? ¿No te has puesto a pensar? Contra Dios, primeramente, y con el cuerpo de Él. Vanagloria, va. Ya evangelicé y cayeron 100 almas para Cristo. Yo quiero mi foto en la puerta de la iglesia. Yo quiero que pongan mi nombre en el tabique de la iglesia. Nada hagáis por vanagloria, ¿verdad? Ahora, el hermano Juan Pérez ya se fue a su curso de seminario, ya regresó, y ahora su iglesia le va a nombrar Iglesia Juan Pérez. Es vanagloria. Todos esos pastores que tú llegas a una iglesia y el estacionamiento dice pastor, es vanagloria. Es vanagloria. ¿Ah? ¿Y cuántos de ustedes no conocen? No te estaciones ahí, que es el lugar del pastor. Vanagloria. Entonces, esta carta es doctrinal. Por eso dice Pablo, si hay alguna consolación, algo de sus entrañas, eso es bueno para mí, porque están respondiendo a la doctrina, ¿verdad? No hagáis nada por contienda ni vanagloria, antes con humildad de mente. Entonces no tienes que tener ¿qué? El mandamiento dice que humildad de mente, ¿ah?
Humildad de mente. ¿Qué es humildad de mente? Humildad de mente no es que el hermano Juan Pérez traiga guaraches en su cabeza. No. Humildad de mente quiere decir que él depende directamente de Dios. Depende directamente de Dios. Eso se llama humildad, que tú tienes una dependencia total de Dios. Pero ¿qué es una dependencia total? Si no como, si no duermo, no. Una dependencia total es hasta respirar. Tú respiras gracias a Dios. Tú pestañeas, abres tus ojos y los cierras, abres tus labios, tienes saliva gracias a Dios. Todo es una dependencia total de Dios. ¿Se fija? Y dice, sino de humildad de mente, estimando los unos a los otros más excelentes, no dice superiores, porque muchas Biblias cambiaron eso a superiores, más excelentes que sí mismos. Entonces, ante los ojos de Juan Pérez, todos los que están en la iglesia, él los debe de ver con más excelencia. Y si usted quiere decir mejores, está bien, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una igualdad. Cuando hay una igualdad, no hay vanagloria, y cuando hay igualdad, hay humildad. ¿Se fija? Esas son dos cosas que estamos viendo en estos mandamientos, en esta carta doctrinal de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Porque las personas cuando no estiman a las otras, dicen, no, él es el apóstol de apóstoles, el pastor de pastores, el ungido de Dios, no lo toques, no hables mal del siervo de Dios. Entonces, es una iglesia falsa, con vanagloria, con contiendas, sin humildad en su mente, ¿verdad? Porque todos los dirigentes espirituales, todos los que están al servicio de la iglesia, tanto el pastor y maestro, que es una posición ministerial, como el diácono, son dos posiciones ministeriales, deben de ver todos mejores que ellos mismos, mejores, ¿verdad? Estimarlos mejormente, ¿ya? 4, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también de los otros, ¿verdad? No nada más viendo lo que el hermano Juan Pérez dice, no, dice, yo veo por mi familia, por mi trabajo, por mi casa, por mi carro, por mi perro. No, dice mirando a todos y de igual manera, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos prioridad, ¿verdad? El buen siervo de Dios comienza por su familia, pero no tiene esa división o esa mente que unos son mayores que otros, ¿verdad? Sino que hay una misma mente, ¿verdad? Que dice no mirando lo suyo, sino viendo por los demás. 5, haya en vosotros la misma mente, no dice el mismo sentir, han cambiado las Biblias, han puesto el mismo sentir, no dice el mismo sentir. ¿Por qué no dice un mismo sentir? No se ha puesto a pensar, porque la Biblia no es por emociones. ¿Cómo te va en la Biblia? La tradujeron que haya un mismo sentir. Si esos son emociones, las emociones son engañosas, nos dice la palabra de Dios en Jeremías, que el corazón es torcido y engañoso. Entonces no son emociones, dice que haya una misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Entonces la mente del hermano Juan Pérez tiene que ser igual a la de Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que él piensa, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos controlan su cuerpo, controlan sus sentimientos, controlan su carácter. Tiene que ser una misma mente como la mente de Cristo, ¿verdad? No dice sentimientos porque la iglesia no se guía por emociones, ¿verdad? Dice no se guía por emociones. Entonces vemos, ha borrado mente en algunas Biblias, pero dice una misma mente. Número 6 es muy importante. Dice, el cual, siendo forma de Dios, no pensó, robó el ser igual a Dios, ¿verdad? No dice otra cosa. Algunas Biblias han cambiado el robó. ¿Pero qué quiere decir al apóstol Pablo? ¿Que Jesús era un ratero? No. Dice que él no robó, o sea, él no quiso tomar lo que es suyo. Él se despojó de lo que es suyo. Él no quiso decir, no, pues yo soy Dios, yo soy el creador de todos los cielos y la tierra, porque estoy aquí en la tierra, porque nací en un pesebre, ¿verdad? Dice,
el cual, siendo de forma de Dios, no pensó, robó ser igual a Dios. No, en muchas Biblias quitaron el robó, nada más pusieron el pensar no ser igual a Dios, pero robó quiere decir que él no en ningún momento, en ningún lugar quiso arrebatar lo que realmente es suyo, ¿verdad? Y ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, entonces él nunca robó estimar ser lo que era arriba, porque arriba él en el cielo, aquí vamos a poner unas nubes. Dice la Biblia aquí en Filipenses, en esta doctrina nos enseña que él se despojó. ¿De qué se despojó? De su omnisciencia, de su poder, de muchas cosas. Por eso cuando los testigos de Jehová dicen, no, pues a Jesús le preguntaron que cuándo será el fin, y dijo, esos sazones a mí no me tocan, le corresponden al Padre. Entonces Jesús no era omnisciente, no sabe nada. Entonces no, ellos están mal porque no leen Filipenses, que él dice que se despojó para bajar en forma de siervo. ¿Se fijan? Se despojó para bajar en forma de siervo. 7, más se despojó a sí mismo. ¿Por qué dice a sí mismo? Porque él es Dios. No dice que el Padre lo despojó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí nos enseña algo muy importante en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Se llama la hipostática. La hipostática es una doctrina que te enseñan que la Biblia dice que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. ¿Se fijan? Por eso dice el Hijo del Hombre. Se hace llamar el Hijo del Hombre porque es 100% hombre, pero también su naturaleza es 100% Dios. Entonces aquí Dios tiene dos naturalezas, ¿verdad? Es 100% Dios y 100% hombre. Esa es la doctrina de la hipostática, que Él es 100% Dios y 100% hombre, porque muchos teólogos dicen, no, que Él era 50% Dios y 50% hombre. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en su totalidad Él era 100% Dios y 100% hombre. Por eso se le llama también el Hijo del Hombre. ¿Se fija? Esa es la doctrina de la hipostática, ¿verdad? Que Él es 100% Dios y 100% hombre. Dice, y se despojó de a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8, y siendo hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, ¿quién humilló a Cristo? Nadie. Él se humilló a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose obediente, ¿quién lo hizo obediente? Nadie. Él se hizo mismo obediente, ¿verdad? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Entonces, imagínense, él se despojó de su trono, bajó y nació en un pesebre, ¿verdad? Y utilizó una mujer para que él naciera como un bebé y creciera por 33 años y medio para morir en la cruz, ¿verdad? Se hizo obediente hasta la cruz. ¿Qué quiere decir obediente hasta la cruz? Esa es otra doctrina que nos enseña en Filipenses capítulo 2, que Jesucristo no pecó y venía de una naturaleza divina, ¿verdad? No traía el pecado, ¿ah? Por ejemplo, cuando el hermano Juan Pérez nació de chiquito, la sangre de Juan Pérez ya viene contaminada de su herencia, ya en la herencia de él, el alma que él tiene, porque el alma se encuentra dentro de su sangre, ya se encuentra el pecado de sus antepasados. Pero Jesucristo no, porque Jesucristo nació de una virgen y fue concebida por el Espíritu Santo, y el Padre no tiene pecado, y Él nació sin pecado, y esos 33 años y medio, Jesucristo no pecó esos 33 años y medio. Entonces dice la Biblia que Él cumplió, ¿qué? La ley. Cumplió la ley, es el único que cumplió la ley en su totalidad, ¿verdad? Nadie, ningún
historiador, ningún antropólogo puede decir otra cosa más que las aberraciones que han nacido en los últimos 50, 100 años que Jesús estaba casado con María Magdalena y bobería y media, que no tienen respaldo ni antropológico ni histórico. Todos los historiadores dicen que él cumplió la ley, él no pecó. ¿Por qué? Porque él tenía que tener esa justicia para sacrificarse, ¿verdad? Esa justicia para sacrificarse, para que fuera él la ofrenda limpia, sin mancha, ¿verdad? Una ofrenda sin mancha y sin arruga, ¿verdad? ¿Qué es arruga? Sin una doctrina falsa, Por eso les vino a enseñar a los, aquí en la época de la apostasía, les vino a enseñar a ellos que estaban mal en su teología, estaban mal lo que ellos enseñaban, estaban mal todo lo que le habían añadido a la ley. Entonces él vino a hacer justicia. ¿Para qué? Para que cuando él muriera como sacrificio en la cruz, esa justicia se imputara en Juan Pérez, al creer en el sacrificio de él. Él siendo injusto, Dios lo hace justo. Eso se llama la doctrina en Romanos capítulo 5 de la justificación, ¿verdad? Que ante los ojos de Dios, Juan Pérez está libre de pecado. Todos sus pecados de Juan Pérez, presentes, pasados y futuros, son perdonados por la sangre de Cristo, porque él creyó, el justo de justos, la justicia que él tuvo los 33 años y medio se le fue imputada a él, para que él tuviera un pase VIP para irse al cielo, ¿verdad? VIP, ¿verdad? No es VIP, es VIC. Aquí teológicamente es VIC, no es VIP, ¿verdad? Porque VIP es Very Important Person y VIC es Very Important Christian. Ese se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque tiene la justicia de Dios, tiene el Espíritu Santo. Entonces eso es lo más importante, que aprendan esta doctrina, ¿verdad? Y que dice, y siendo ya en condición con hombres, se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. 9, y por lo cual Dios también lo ensalzó soberanamente y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ponga mucha atención, usted que dice que Dios se llama así, que Dios se llama Yahweh, que Dios se llama Yeshua, que Dios se llama X, Jehová. Ponga mucha atención, dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces, si el mismo Dios que él se dividió en tres partes, ¿verdad? En el Padre, el Hijo y el Espíritu que estaba en él, el Espíritu Santo él mismo se dio un solo nombre, sobre todo nombre. Entonces no hay otro nombre más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es de nosotros, Señor Jesús. Acuérdense que Jesús no es junto, Cristo, ¿verdad? Ponga mucha atención, Señor Jesucristo, un nombre sobre todo nombre. Dice, lo ensalzó soberanamente, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque este es el nombre de Dios. Hoy es el nombre de Dios, no hay otro nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Señor se le dice en donde, en el Antiguo Testamento, que es el Padre, que es Espíritu, ¿verdad? Jesús es el Hijo, ¿va? El Hijo que se sacrificó, y Cristo es el Espíritu Santo, ¿va? Ahora, ¿entiende? ¿Capish? Porque es el nombre de Dios, ¿capish? Porque es Señor Jesucristo, separado, Señor Jesucristo, no hay otro nombre, porque en el nombre está su Trinidad, su esencia, el único Dios. ¿Por qué? Porque ese nombre no lo tenía aquí en el Antiguo Testamento, porque no había Jesús todavía. Entonces le preguntaron, ¿cómo te llamas, Dios? Y entonces Dios dijo, pues yo soy el que va a ser, el que siempre ha sido, o sea, yo soy el que va a ser, el que va a estar aquí en la cruz, y después te voy a decir cómo me llamo. Por eso se llama Jesucristo, Señor Jesucristo. Dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Toda rodilla que se doble. ¿Qué quiere decir? Que todos los millones de ángeles
se arrodillan ante Jesucristo. Que todas personas se deben arrodillar ante Jesucristo, le debe rendir adoración. Y según el Antiguo Testamento, aquí en el Antiguo Testamento, ¿quién es el único que puede ser adorado? Dios. Nadie más. ¿Verdad? Porque hoy en día, por ejemplo, si te llegan a ti y te tocan los testigos de Jehová a tu puerta y te empiezan a echar un cuento chimbo, un cuento guajiro, o cualquier tipo de nombre que tú quieras usar, o una fábula que diga que lo primero que tú les debes decir: para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? No, que Jesús es el Hijo de Dios. No, que Jesús es un profeta. No. Si te dice Jesús es Dios, entonces Él está de acuerdo con lo que dice Dios en la Biblia. Si no te dice que Jesús es Dios, dice en Primera de Juan capítulo 4 que Él es un anticristo. Entonces tenga mucho cuidado con hablar de esas personas que son anticristos. ¿Por qué? Porque niegan la deidad de Dios. ¿Quién es el anticristo? Aquel que niega que Jesucristo es Dios. Entonces es lo primero que usted le debe preguntar a esas personas, a un mormón, testigo de Jehová, cualquier secta: ¿quién es Jesús? Ok, yo te vengo a predicar de Dios, de la Biblia, de Yahweh. Quiero saber qué tú piensas acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Y si te dice Él es Dios, el único Dios, entonces estamos en la misma página. Si no, está en una falsa doctrina, en una doctrina de demonios, porque la Biblia establece que el único nombre es Señor Jesucristo. Cristo quiere decir ungido. Apréndetela en griego. Jesús quiere decir el Salvador. Señor quiere decir el amo. El amo que está ungido y te salvó. Ese es tu Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces tú te vas al infierno, todo el mundo se debe de arrodillar ante Jesús, ¿verdad? Porque Jesús bajó a los infiernos. Si usted no lo sabe, tenemos un programa en el cafetín que se llama Jesús predicó en el infierno. Él predicó en el infierno. Entonces, cuando Él predicó en el infierno, ¿qué cree? Que toda rodilla, ¿qué? Se dobló, ¿verdad? Y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo, separado, Jesucristo es el Señor. Aquí ya Pablo le revela el nombre: Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el Señor. No importa el orden que tú lo pongas. Si tú pones Cristo Jesús Señor o Cristo Jesús Señor, mientras tú digas los tres, es Dios. ¿Se fija? Que tú digas Jesucristo Señor o Señor Jesucristo, es lo mismo. Dice en las matemáticas que el orden de los factores no altera el producto. Es el mismo, ¿va? Dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es el único Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, para sí mismo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿va? Ellos eran muy obedientes. ¿Qué nos dice en esta iglesia de los filipenses? En las iglesias de los filipenses eran obedientes. Dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, más aún mucho más ahora en mi ausencia. Dice: obrad vuestra propia salvación con temor y temblor. Dice: obrad, ¿verdad? Que mucha gente toma este versículo y dice: oh, ya ves, tienes que hacer obras para cuidar tu salvación. No dice eso la Biblia. Dice: obrar tu salvación, obrar tu salvación. ¿A quién le está hablando aquí en Filipenses capítulo 1? Dice: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿a quién le está hablando? ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. Capítulo 2, en 1 y 2 dice: ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Entonces, si le está hablando a la iglesia, le está hablando a la gente que es salva. Entonces dice: obrar tu salvación a la gente que es salva. Dice que tú
pongas las pilas en hacer lo que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? No quiere decir que tú estás haciendo méritos para tu salvación, porque nadie puede añadir méritos, porque la salvación no es por obras, dice Efesios 2, 8 y 9, que es por fe y gracia, y esto no de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Dice, obrad vuestra propia salvación, ¿verdad? Con temor y temblor, temor y temblor, temor y temblor. ¿Qué es temor? Como familia, con una obediencia a Dios, como si tú tuvieras un lazo, un vínculo entre Él como padre e hijo, ¿verdad? Un temor de padre a hijo, un respeto, un respeto. ¿Y qué es temblor? Que estés bien puesto para hacerlo, que no tiembles, que no te tiemblen las piernas para decir que tú eres un hijo de Dios, que eres un vocero de Dios, que no te avergüenzas del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Porque Jesús mismo dice que si tú te avergüenzas de Él, Él se va a avergonzar el día postrero. ¿Va? Y dice en 1 Corintios, ay de mí si no predico el Evangelio, entonces sí te van a temblar los pies. Y dice en Romanos 2:16 que todo el secreto de los hombres, hasta de Juan Pérez, va a ser juzgado a través del Evangelio que dejaron encomendado al apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, obrad quiere decir que no dice como una Biblia, dice ocuparse de vuestra propia salvación, dice obrad quiere decir que tú estás trabajando vuestra propia salvación con temor y temblor, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos que la salvación es un regalo que obtuvimos por fe y gracia, y tenemos que ser humildes a esta salvación, y no fue por nuestros propios méritos, no por lo que nosotros hemos hecho. Entonces, por agradecimiento nosotros tenemos que hacer las cosas correctamente, porque Dios nos inyectó su amor y estamos agradecidos con Él. Porque no hay mayor milagro en el mundo que Dios salve tu alma del fuego eterno. No hay mayor milagro, no hay mayor bendición que Dios te salve de su propia ira. Entonces es muy importante que tú sepas, ¿verdad? Con temor y temblor. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser unánimes, como nos dice en Romanos 15:16, unánimes en una misma mente. En Romanos 12:2 dice, no conforméis en este siglo, sino renovad vuestro entendimiento a la mente de Dios, ¿va? Porque tenemos que tener un mismo sentir y tenemos que ser unánimes. O en Filipenses, en el capítulo 1:26 dice, para que en mí abunde más vuestro regocijo en Jesús, por mi venida una vez más en vosotros, ¿va? Porque él estaba contento de lo que estaban haciendo los filipenses con una misma mente, que no lo hacían por contienda o vanagloria, sino con humildad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que trabajar nuestra salvación. ¿Cómo vamos a trabajar nuestra salvación? Llenándonos de las Escrituras. Llenándonos de las Escrituras, Dios te va a dirigir lo que tú hagas. Porque dice en Efesios 2:10 que somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. En Filipenses 1:6 dice que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, nosotros al llenarnos de las Escrituras tenemos el conocimiento correcto. ¿Verdad? El conocimiento correcto para hacer las cosas bien como quiere Dios. Si Dios dice que esto es mentir, eso es mentir. Una persona que está en contradicción de Dios no confiesa a Dios, ¿va? Porque confesar es estar de acuerdo con Dios, ¿va? Cuando tú confiesas tus pecados ante Dios es porque tú estás conforme o estás con Dios, que lo que dice que Él es malo, lo que dice que Él es bueno, lo que es maldición. Entonces tienes el conocimiento correcto para discernir lo que quiere Dios, no lo que quieres tú. No lo que tú piensas que está bien o no. Oh, está bien que yo sea cristiano y fume. Bueno, la Biblia dice que tu cuerpo ya lo compró Dios y es templo del Espíritu Santo. Entonces tú te estás autoengañando o estás tomando tu propia decisión y no estás confesando a Dios porque tú tienes tu propia interpretación de la Biblia. ¿Va? Dices, yo no miento, fue una mentira piadosa.
No, eso no existe. Mentiste, mentiste. La Biblia lo llama así. Oh, que no me acosté con fulana de tal. No es fornicación. Fue una canita al aire. ¿Ah? Un desliz. No. Dice la Biblia que se llama. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere ser su Dios. El ser humano por propia naturaleza quiere ser idólatra a él y decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y confesar a Dios es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Si Dios dice rojo, rojo. Si dice verde, es verde. Si Dios dice que a Jonás se lo tragó una ballena, se lo tragó. Si la Biblia dijese que Jonás se tragó a la ballena, también lo creería, porque lo dice Dios. Eso es estar en la mente de Dios. No importa cuánto conocimiento tengas, si nada más te sabes el Salmo 23 y estás confesándolo a Dios todo lo que Él dice, estás bien. Estás predicando el Evangelio bien, estás bien. ¿Va? Si tú tienes poco conocimiento de la palabra de Dios, pero estás en la misma mente con Dios, estás bien, Dios te va a bendecir. Pero si tú estás en contradicción con Dios, entonces Dios no te bendice. Si por ejemplo la Biblia dice, no, la mujer no va a predicar, no hay pastoras, y tú dices, no, que engañas, que dices que todos somos iguales, y la profeta Débora, y te pones al tú por tú, Dios no te bendice. Dios no te bendice. ¿Por qué? Porque no estás confesándolo a Él. No estás confesando lo que Él dice en su mente. Dice la Biblia que la suma de tu palabra es verdad. No nada más un versículo que tú saques de contexto y quieras hacer un pretexto, sino la suma de tu verdad. Entonces es muy importante el conocimiento, porque el conocimiento te va a traer verdad. Y sin verdad no hay amor. Por eso mucha gente dice, no, que vamos a unirnos, que iglesia fulana de tal nos unimos en el amor de Cristo. No, una iglesia se une primero por la verdad, ya después viene el amor, porque tú no puedes estar en amor en mentira. Fuera una relación chueca, Dios no la vería bien. Fulano de cal es cristiano de 30 años, pero todavía trae su pata de conejo y le crea la pata de conejo. Entonces no hay ningún amor. ¿Por qué? Porque no tiene un mismo sentir, no tiene una misma mente, no está dentro del cuerpo de Cristo. Estar en el cuerpo de Cristo no es solamente estar dentro de la iglesia, estar en una misma mente con Cristo Jesús. Eso es ser iglesia, estar en una misma mente con Cristo Jesús. No creer tú lo que tú quieras creer. Entonces viene alguien y se siente aquí, pues yo agarro lo bueno y desecho lo malo. Pues tú no eres de la Suprema Corte de Justicia. Cálmate, querubín de Clasvio. No, tú eres o no eres. Si eres de Dios, tienes que pensar como Dios piensa, no como tú quieras pensar. Por eso muchos no son cristianos, porque no quieren pensar como Dios piensa. ¿Ah? Porque empiezan a leer la Biblia y empiezan a ver que todos sus trapitos le salen al sol, ¿verdad? Y dicen, no, que aquí no me gustó ya, que no me gustó acá, ¿verdad? Y tú ya empiezas a creer lo que se te dé tu gana. ¿Qué hace el religioso, el falso? El falso Dios busca un ídolo por naturaleza. Busca un falso pastor, un falso apóstol, un falso profeta, un pastor de pastores. ¿Por qué? Porque él cree que él se va a ahorrar el conocimiento. Y por eso dice que los hijos de Dios son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El conocimiento de Dios. Si tú quieres arrebatar el reino de los cielos, no es que te pongas a ayunar y orar como loco, no, es arrebatar el conocimiento de Él. Ese es arrebatar el reino de los cielos. Porque si tú arrebatas el conocimiento de Dios, obviamente que vas a hacer lo correcto. Dice, por lo tanto, amados míos, así como siempre habéis obedecido en mi presencia, no solamente con muchos modos ahora en la ausencia, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor. Ahí te dice por qué, Apréndete. Si tú dices que la salvación se pierde por este versículo, lee el siguiente versículo, que dice, porque Dios es el que da en vosotros el querer como el hacer. ¿Por qué vas a obrar tu salvación? Porque Dios te va a dirigir, va a obrar tu querer y cómo hacer, ¿va? Por eso Dios me puso aquí para enseñar esto, ¿va?
¿Por qué? Porque Él va a obrar, porque Él me dio el querer como el hacer. ¿Se fija? Por eso muchos no quieren ir a la iglesia. Por eso el hermano Juan Pérez diciendo, hubo un tiempo que se nos quería descarrilar el hermano Pérez, ¿verdad? Y no quería ir a la iglesia, y que era flojo, y que no le gustaba leer la Biblia, que no le gustaba orar. ¿Por qué? Porque Dios da el querer como el hacer. ¿Y dónde proviene ese querer como el hacer? Se llama Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra dentro del creyente, te da el querer como el hacer. Por eso mucha gente no quiere. Dices, hermano, te invito a la iglesia. Sí, voy el domingo y no va. Hermano, te queremos enseñar de Cristo, damos clases teológicas gratis. Ven aquí a esta iglesia, ven a aprender la sana doctrina. No quiero. ¿Por qué no quiere? Porque Dios da el querer como el hacer. Porque Dios da el querer como el hacer. Por eso no quiere. ¿Ah? Por eso, cuando alguien le diga, no quiero ir a la iglesia, pues que usted ore, Dios tenga misericordia por persona que tiene, quizás tenga cerebrito de hormiguita, pero dale luz en su entendimiento para que abra su corazón, para que te crea a ti y tú lo selles con el Espíritu Santo y le entre el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo entra y es un foco que alumbra el entendimiento de Juan Pérez para que él adquiera conocimiento. ¿Se fija cómo trabaja Dios? Porque Dios es el que en vosotros obra, y así el querer como el hacer. Pero fíjese bien, según su voluntad, según su voluntad, según su voluntad. ¿Y qué anda buscando Dios? ¿Qué es lo que busca Dios cuando Dios sella a las personas? Se lo voy a decir, Dios no anda buscando a ningún querubín, no anda buscando a ninguna persona que no rompa un plato. No, Dios anda buscando pecadores. Pero ¿sabe qué clase de pecadores? Valientes, para que sean parte del ejército de Él. Por ejemplo, yo voy y vamos a hacer una guerra, ¿va? Estamos en la época de los vikingos, ¿va? Y si me vienen ahí, mira, tenemos estos guerreros, ¿a quiénes agarras? A los más valientes. Igual Dios, Él no va a agarrar ahí a los que tienen las uñas pintadas y no quieren hacer nada y son flojos, tienen pereza. No los va a sellar. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve ese soldado? ¿Le va a salir más caro? No lo va a sellar Dios, porque Dios quiere que tú tengas valentía. ¿Cuál es tu valentía? ¿A que tú te avientas? No. Que tú te avientes en paracaídas, eso no es valentía para Dios. Valentía es Dios que tú te despojes de tu mente y le creas a Él. Esa es la mayor valentía de un soldado. Que tú tengas un motivo por luchar. Por ejemplo, el hermano Juan Pérez puede tener la armadura de Dios. O cualquier cristiano puede tener la armadura de Dios. Pero de nada le sirve si no tiene valor. No tiene valor para los cocolazos. No, de nada le sirve. Ese es el arma secreta del cristiano, el valor. Y Dios selecciona a los valientes, porque el reino de los cielos es de los valientes. Ese sí lo va a sellar Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que Juan Pérez se va a poner en la brecha. Juan Pérez no le va a importar que pierda a su familia, a sus familiares, a sus primos, a sus tíos. Como a mí me han abandonado, no me importa, pero no me ha abandonado Dios. Amén. ¿Se fija? Porque tienes que ser valiente para eso, no cualquiera. ¿Por qué? Porque cualquiera va a decir, ¡ay, mi abuelita! ¡Ay, mi perrito! Dios no quiere eso, Dios quiere un valiente. Y por eso te da el conocimiento correcto, ¿verdad? Y dice el 14, haced todo sin murmuraciones y disputas. Otro mandamiento para la iglesia, haced todo sin disputas y murmuraciones. No dice contiendas, murmuraciones y disputas. Para que seas irreprensibles, sencillos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un guerrero valiente es sencillo. Si usted conoce un héroe de la guerra, quiero que sepa que usted va a conocer una de las personas más sencillas que hay.
No va a conocer ningún pavo real despojado así y va a tener sus medallas todos los días colgando. No, el que es un verdadero héroe tiene hasta las medallas con polvo y escondidas, porque eso no le interesa mucho. Porque si reconocen a un héroe, que te dan una medalla, te dan un diploma o te dan lo que sea, es invalorable para alguien que es valiente, porque es más importante la valentía. ¿Sí me entiendes? La valentía es lo más importante. La valentía no la puedes representar ni con ninguna medalla ni con ningún papel. Y Dios eso lo sabe. Entonces, Él quiere que esos valientes tengan el conocimiento correcto para ser su verdadera iglesia, ¿verdad? Y dice, haced todos sin murmuraciones, 15, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin culpa. ¿Verdad? Algunas Biblias pusieron sin mancha. Por eso tenemos un programa relámpago. ¿Qué significa sin mancha y sin arruga? Bueno, sin culpa, que no tengas pecado. ¿Por qué? Porque el hermano Juan Pérez ya no tiene pecado, porque fue lavado con la sangre preciosa de Cristo. Aunque Juan Pérez tenga sus impurezas y una que otra vez meta la pata o lo que sea, Dios lo sigue viendo sin culpa. Y sin mancha es que tenga una doctrina, un entrenamiento correcto, como soldado, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, sin culpa en medio de una nación torcida. Vivimos en una nación torcida, ¿verdad? Y perversa, entre los cuales resplandecéis como luces en este mundo. Entonces una persona que tiene valentía, se le ve la diferencia, ¿verdad? Nada le quita el sueño, ¿verdad? Le pasa una cosa, le pasa la otra, depende de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que Él lo sostiene. Entonces, ese es el motivo correcto de que el conocimiento te da un corazón valiente para que tú hagas lo correcto. Muchas veces nos damos cuenta que mucha gente no tiene esa valiente, porque valiente viene de la palabra voluntad, si usted no lo sabe. Entonces dice, manteniendo por delante la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme el día de Cristo. Bueno, aquí la palabra de vida es el Evangelio, ¿verdad? Repite el Evangelio, ¿va? El apóstol Pablo dice, la palabra de vida es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿va? Que siempre lo mencionamos en todos los estudios, que la palabra de vida siempre vaya al principio. Por eso dice, en la armadura de Dios, ¿verdad? Hermosos son los pies aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de la paz. ¿Por qué es el Evangelio de la paz? Porque se acaba la enemistad con Dios. Y dice 17, aunque yo sea sacrificado sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me ahuelgo y me regocijo con todos vosotros. Me ahuelgo, que es una palabra de español muy vieja, que quiere decir que hasta se le quita la respiración o su aliento de su regocijo, de su felicidad. Le falta la respiración de ese regocijo, de ese gozo que tiene. Entonces esta carta es para el gozo que tenemos eternamente en el Señor, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, y por eso mismo alogaos también vosotros y regocijáis conmigo. Dice también que aunque se les acorte el aliento o su respiración, sigan ustedes regocijándose conmigo, porque somos un solo cuerpo. 19, más espero en el Señor Jesús, que enviaré pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, conociendo vuestro estado. Va a mandar a Timoteo. ¿Para qué mandaba a Timoteo? Para ver que la iglesia no se desviara, ¿verdad? Que la iglesia siguiera teniendo una misma doctrina sana. Porque Timoteo estaba entrenado por él, ¿verdad? Para que yo también de este buen ánimo, conociendo vuestro estado, porque a ninguno tengo tan de mismo ánimo conmigo.
a ninguno tengo conmigo con tanto ánimo. ¿Qué es ánimo? ¿Qué quiere decir Pablo? Que Timoteo y él pensaban igual, que creían lo mismo, tenían la misma doctrina. ¿Se fija? Ninguno tengo el mismo ánimo conmigo, que es que sinceramente solicito a vosotros. 21, ¿verdad? Porque todos los que están conmigo acá, cuando estoy escribiendo esta carta, ¿verdad? Porque es una de las cartas carcelarias, dice, todos los que están también conmigo, que no es Timoteo, ¿verdad? Ni Epafrodito, todos los demás, dice, buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, ¿verdad? Pablo lo rodeaba gente que él sabía que no era de Dios. ¿Se fijan? Dice, mas vosotros sabéis la prueba de él, como un hijo, como el Padre, ha servido conmigo en el Evangelio. La prueba de Timoteo y Pablo. Mucha gente toma este versículo y dice, ya ven, existe la paternidad. Pablo le decía hijo a Timoteo, pero la Biblia no dice que Timoteo le llamaba jamás padre a Pablo. ¿Por qué Pablo le llama hijo a Timoteo? Porque él lo recibió desde muy joven, desde los 13, 14 años, y Pablo lo sostenía económicamente a Timoteo. No solo le enseñaba la palabra de Dios y lo entrenaba para que él fuera un buen obispo, sino también lo mantenía. Ahora, en la falsa doctrina de la paternidad, ahora quieren que los hijos mantengan al lobo o al pastor falso, y no es así. Aquí Pablo mantenía a quién, a Timoteo, ¿verdad? Porque él lo tomó desde muy joven de su casa, porque Timoteo, acuérdense que Timoteo era judío griego, o sea, él no era judío, él tenía una mezcla, y al pobre Timoteo hasta lo circuncisaron al pobre. Y dice, porque todos buscan las suyas, más que vosotros sabéis la prueba que en él, que hay con el Padre, que ha servido conmigo. ¿En dónde ha servido Timoteo? Entonces, ¿dónde es el campo de servicio del soldado? El Evangelio. Nada de aquí de guerrita espiritual y que esto, que el otro, no. La batalla es del Evangelio, para que tú llevas en lugares celestiales la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice 23, así que espero enviarlo inmediatamente, tan pronto que viniere, que van las cosas conmigo, mas confío en el Señor que yo mismo también vendré pronto. Él tenía el anhelo de regresar a Filipos. Mas tuve una cosa necesaria, enviarlos a Epafrodito, hermano y colaborador, compañero de milicias, que más vuestro mensajero, el que ministraba a mis necesidades. ¿Verdad? Epafrodito era un angelos, ¿verdad? En griego. El angelos en griego quiere decir mensajero. También en Apocalipsis dice, ¿verdad? Escribe al angelos de la iglesia de Taitira, escribe al angelos de la iglesia de Éfeso. No está hablando de un ángel, está hablando de un mensajero, ¿verdad? Epafrodito era el mensajero, colaborador y compañero de milicias, mensajero, el que ministraba a mis necesidades, ¿verdad? Él ayudaba a Pablo las necesidades que tenía. ¿Por qué? Porque ya en Filipenses Pablo ya estaba grande, ¿verdad? De edad, porque deseaba verdaderamente por vosotros, que estaba lleno de pesadumbre, porque habéis oído que él estaba enfermo. Fíjense muy bien, Epafrodito estaba enfermo. Epafrodito, ¿verdad? Pablo ya está grande de edad. Timoteo también estuvo enfermo, dice la Biblia. Ni a Timoteo ni a Epafrodito Pablo los sanó, les impuso manos y los sanó. ¿Por qué? Porque Pablo perdió sus dones en la transición del Evangelio, porque Dios empezó, 1 Corintios 1:22 dice que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Entonces los judíos siempre piden señales, por eso vinieron los apóstoles con grandes señales, Jesucristo con grandes señales para crear. Pero cuando hubo una transición para la iglesia, esos dones y prodigios, se llaman prodigios, prodigio, se terminaron. ¿Qué es un prodigio? Que cualquier persona que estaba enferma, Pablo lo sanaba, nada más le ponía la mano. Aquí nada más, es que no tiene fe, es que sí tiene fe. Esos son charlatanes. Yo escuché un pastor que decía, es que ella no sana de cáncer porque no tiene fe. Entonces yo no vi que Jesús curó a alguien
a ningún leproso y ellos ni tenían fe. Entonces, un prodigio es que tú sanes a todo el mundo, ¿va? No nada más unos y a otros, ¿va? Que tú vayas a un cementerio y una persona pueda resucitar. Tenían esos prodigios los apóstoles al principio, pero ya cuando Pablo hubo la transición y ya Pablo estaba ya, porque después de esta carta sigue Timoteo, vaya sus últimas cartas, ya Pablo ya no pudo curar el problema del estómago de Timoteo ni la enfermedad de Epafrodito. Y quiero que sepas que al principio de la iglesia, antes de la transición del evangelio, Pablo era poderoso para sanar gente. Es más, Pablo estaba en prisión y le traían un pañuelito de alguien de una iglesia que estaba enfermo, él oraba por el pañuelito y llevaban el pañuelito y la gente se sanaba. Día vienen los famosos pañuelos que te mandan por correo. Pero eso sí, porque tenía prodigios. Y ahí no fallaban los pañuelitos. Además, una cosa muy importante, Pablo no cobraba por los pañuelitos. ¿Se fija cómo han distorsionado la palabra? ¿Pero por qué han distorsionado la palabra de Dios los carismáticos y pentecostales? Porque hay una cuestión que se llama dinero. ¿Ah? Yo oro por el pañuelito, yo te sano por tu milagro, pero cállate con los diezmos, cállate con las primicias, cállate con esto, cállate con lo otro, cállate con la renta, cállate con tu reloj, con tu carro, con todo. Te despluman. ¿Por qué te despluman? Porque pues no tienen borregos ni ovejas, tienen puros buitres. No tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento las personas, por eso los engañan. ¿Verdad? A mí que un pastor me va a decir, no, pues aquí tienes que diezmar. Le digo, pues a mí, yo diezmo si tú me enseñas en la Biblia donde dice que la iglesia tiene que diezmar. ¿Y diezmo? Es más, yo siempre ofrendo, porque la Biblia me manda a ofrendar, pero no me manda, no dice ahí, Malaquías, robará al hombre de Dios. El que te roba es el que lo lee, pero hacen sentir que la persona sea culpable. Entonces, por eso, por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? 26. Porque deseaba veramente ver a vosotros, estaba en la pesadumbre que habías oído que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo hasta la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, también de mí. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de Pablo si Pablo no estaba enfermo? Porque él iba a doler la muerte de Epafrodito, ¿se fija? Entonces, no solamente tuvo misericordia de Epafrodito y lo sanó Dios, sino también de Pablo, para que no se muriese, ¿verdad? Y también yo tuviera tristeza sobre tristeza. 28. Así que envío más presto para que viéndole otra vez regocijéis y que yo no esté menos con tristeza, ¿va? Recibirle pues en el Señor con todo regocijo y tener como estima a los tales. ¿A quién? A Timoteo y a Epafrodito, ¿va? Con mucho gozo. Porque la obra de Cristo llegó hasta la muerte, exponiendo su vida para suplir vuestra falta de servicio para conmigo, ¿va? Porque la obra de Cristo llegó hasta la muerte, exponiéndola en su vida para suplir vuestra falta de servicio para conmigo, ¿verdad? No dice próxima. En unas Biblias pusieron que la obra de Cristo está próxima para la muerte. ¿Cómo pueden traducir eso que la vida de Cristo está próxima para la muerte si él ya después es crucificado? Dígame que los traductores que usaron ahí, Eugenio Nida, en la Reina Valera 1960, yo creo que se fueron a lonchar y ya se les olvidó cuando cambiaron eso. ¿Cómo van a poner próximo si Cristo ya murió? ¿Verdad? Eso ya no es ilógico, ¿ah? Eso ya es muy corruptísimo. Entonces vemos este capítulo 2 que es muy importante, que nos habla de las doctrinas de la iglesia, ¿verdad? Que nos habla de las doctrinas de 100% Dios y 100% humano, ¿verdad? La doctrina que tenemos que ser unánimes de una misma mente, es una doctrina que nosotros debemos ser unánimes, unos en el Señor. Se llama la doctrina de la unión con Cristo, que tenemos mandamientos como iglesia, ¿verdad? Que tener el mismo amor, que no hagamos nada por contienda o vanagloria, ¿verdad? Que tener una misma mente, que tenemos que obrar de nuestra salvación y hacer todo sin murmuraciones y disputas, ¿verdad? Para hacer todo en gozo, para que se cumpla el gozo del Señor. Entonces, esa es una
verdadera carta muy importante que nos enseña muchas doctrinas para la iglesia. Si tú ves las doctrinas para la iglesia y te das cuenta que Dios tiene la razón, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta acerca de este Filipenses capítulo 2? ¿No? Bueno, vamos a predicar el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre que Él derramó, ¿verdad? Él derramó su preciosa sangre para su vida, para darnos vida en abundancia. Dice en Levíticos 11:13 que la vida en la carne está en la sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón el Evangelio, Dios te va a hacer una nueva criatura y sobre todo Dios te va a dar el querer como el hacer. Eso es lo más importante, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta exposición de tu palabra de este Filipenses capítulo 2. Padre, yo te pido que este video se riegue a través de las redes sociales en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.